Hola, bienvenidos. En esta continuación vamos a mirar cómo se calcula la forma racional de Frobenius de una matriz. Entonces estamos trabajando con, bueno, una matriz o un endomorfismo, es lo mismo. Estamos trabajando en un espacio vectorial de dimensión n y tenemos un endomorfismo. Si miráis las notas o el vídeo anterior, pues veréis que tenemos una descomposición de mi espacio en espacios cíclicos invariantes, que es la descomposición minimal, donde cada uno de esos espacios cíclicos va a tener un polinomio anulador distinto, que es un factor invariante. El primero de los factores invariantes será igual al polinomio anulador de phi y el resto van a ir siendo de grados más pequeños. Hay un primer caso, el caso que es totalmente cíclico, que es el más sencillo, en el cual solamente hay un factor invariante. ¿Cuándo podemos asegurar que estamos en este caso? Bueno, podemos asegurar que estamos en este caso cuando el polinomio anulador coincide con el polinomio característico. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, pues ya hemos visto en otros videos y en otros lugares cómo calcular el polinomio anulador. Si el polinomio anulador coincide con el característico, estamos en el caso cíclico. La descomposición minimal solo va a tener un espacio cíclico, solo va a haber un J, entonces todo va a ser más sencillo y la forma racional de Frobenius va a tener un solo bloque. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar un vector cíclico. Buscar un vector cíclico, es decir, un vector que el espacio que él y los iterados de phi sobre ese vector generan sea todo el espacio. Los vectores cíclicos son casi todos, ¿sí? Solamente los vectores que estén en subespacios propios generalizados, es decir, subespacios propios generalizados que no sean todo, no serán cíclicos. Y esos subespacios propios generalizados, pues hay un subespacio distinto por cada divisor estricto del polinomio anulador. Sí, son los núcleos de el polinomios evaluados en el endomorfismo y esos polinomios dividen al anulador. Solo hay un número finito de candidatos ahí, o sea que solo hay un número finito de subespacios. Cualquier vector que caiga fuera de esos subespacios va a ser un vector cíclico. Se podrían calcular todos estos subespacios y evitarlos, pero en realidad es un poquito más conveniente simplemente comprobar directamente que un vector escogido al azar sea cíclico, eh, simplemente probando que al realizar los iterados del endomorfismo sobre ese vector, ¿sí? Tantos como hasta llenar la dimensión del espacio, lo que obtengo es un conjunto de vectores linealmente independiente. Empiezo con un vector cualquiera, aplico el endomorfismo, obtengo n vectores linealmente independientes, super es cíclico, me dan dependientes, pues no es cíclico, prueba con otro. Una vez tenemos eso, lo siguiente es escribir el polinomio anulador. El polinomio anulador, que en este caso es igual al característico, y entonces una comprobación directa pues me da que en la base, que es lo que vamos a llamar la base de Frobenius, esta base o la base cíclica, pues claro, cuando yo al primer vector le aplico el endomorfismo phi, caigo en el segundo. Cuando al segundo le aplico el endomorfismo phi, caigo en el tercero. Y finalmente, cuando al último le aplico el endomorfismo phi, pues utilizo el polinomio anulador para despejar y obtengo una combinación lineal de los otros, lo que me da de forma directa que la matriz de phi en esta base, en la base cíclica, toma esta forma que hemos visto en varios lugares. Esta es la forma normal de Frobenius o la forma racional en el caso cíclico. Esto visto así con endomorfismos, pero hagamos un pequeño paréntesis para ver cómo se ve esto pues como conjugación de matrices, ¿no? Cuando estamos aterrizados haciendo cuentas en k a la n. Entonces tengo una matriz que es una matriz de un endomorfismo cíclico. Ojo que por ahí existe el término matriz cíclica que se utiliza con otro significado.
Sabéis que en matemáticas esto pasa mucho. Bueno, tenéis una matriz de un endomorfismo cíclico, eso significa que el polinomio característico coincide con el anulador. Buscamos entonces un vector cíclico. ¿Cómo? Pues utilizando el test de la independencia lineal. Partimos de uno cualquiera, por ejemplo, el primer vector es la base, le aplicamos la matriz A varias veces y tengo que ver que los vectores que obtengo, los n vectores que obtengo, sean linealmente independientes. Aquí los he puesto como columnas de una matriz B, que sería la matriz de cambio de base. ¿Sí? Si esta matriz pues me sale de rango n, pues esta sería una base, y la matriz de cambio de base B es la que me cambia de las coordenadas en esa base a las coordenadas en la base canónica. Y B a la menos 1, pues al revés, pasa de las coordenadas en la base canónica a las coordenadas en esta otra base. Entonces, ¿dónde aparece la conjugación? Ah, pues aparece aquí. Fijaros, la matriz A, vista como endomorfismo, consiste en pasar de las coordenadas en la base canónica a la base de Frobenius, después aplicar la forma normal de Frobenius, que es la matriz que hemos visto que tiene a la derecha los coeficientes del polinomio anulador, y luego volver a la base canónica. Aquí tenéis entonces cómo se ve esto como conjugación. Veamos un ejemplo. El ejemplo lo tengo por acá. Mirad esta matriz A que tenemos aquí a la derecha. Es una matriz que veamos qué polinomio característico tiene. Tiene este polinomio característico, que si os dais cuenta los factores primos son simples, aparecen todos con exponente 1. ¿Sí? Hay dos factores primos sobre los racionales con exponente 1, entonces va a coincidir con el polinomio anulador. Esto ya me dice, veis, aquí tengo escrito el polinomio anulador, pues que la forma normal de Frobenius va a tomar esta forma que estoy señalando aquí ahora. A la derecha, los coeficientes de el polinomio anulador cambiados de signo. Y por debajo de la diagonal, unos. Bien. Ahora tengo que buscar un vector cíclico. En este caso, lo que estoy haciendo con este código es que he empezado con el primer vector de la base canónica, que es el que he puesto aquí en esta columna de la izquierda, y le aplico la matriz A una vez, luego se la vuelvo a aplicar otra vez, luego se la vuelvo a aplicar otra vez. Y bueno, escribo pues esta matriz. Y aquí he calculado el determinante para ver si son las columnas linealmente independientes y por tanto lo que tengo es una base. ¿Podría haber empezado con cualquier otro vector? Sí, podría haber empezado con cualquier otro vector. Siempre que obtenga un determinante distinto de 0 al final, pues estaré de buenas. Voy a hacer trampas para ver para poner algún caso en el que es que no lo he calculado, pero puedo calcular algún caso en el que dé determinante 0 también. Por ejemplo, pongamos un caso para ver un caso que salga mal. Pongamos cuál es el kernel. El right kernel. Pongamos B. Esta tiene núcleo, ¿cierto? Oh, perdonad. Esto es como un atributo, no existe como función. Right kernel. Bueno, eso tiene... no tiene... qué raro. Si aquí hay un... vale, no. De B no, sino de A. Vale. Por ejemplo, este 1, 2, 1 menos 2, 1, 0. Este sería un vector malo porque en cuanto le aplico la matriz, pues me da 0 y veis, me queda de rango 0, no me queda una base. Es un vector que no es cíclico. Podría tener otros vectores malos que tengan que ver con este otro factor primo. Bueno, no los voy a calcular
en donde tendría rango 3, también tendría determinante igual a 0. Entonces esos no me gustan. Tengo muchísimas posibilidades para elegir bases de Frobenius distintas. Tomo esta que empieza con el primer vector de la base canónica. Este aquí no lo necesito. Y ahora aquí podéis ver cómo tengo la conjugación en mi matriz y la matriz de cambio de base por la forma normal de Frobenius que he calculado por b-1. Si hago la resta, pues me da 0. Ya tenéis aquí la conjugación de matrices. Vale, este era el caso fácil. Vamos ahora por el caso difícil, que es lo que pasa cuando hay varios factores invariantes. Os voy a dar aquí una manera pedestre de hacerlo. Hay otras maneras. Hay una forma de calcular todos los factores invariantes que se llama el algoritmo de Smith, pero que está más relacionado con la representación de los módulos. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer utilizando solo técnicas de espacios vectoriales. En el caso general, yo tengo que el polinomio anulador es distinto del polinomio característico. Entonces, solamente conozco el primero de los factores invariantes, que es el polinomio anulador. Sé que el siguiente factor invariante pues va a ser un divisor del polinomio anulador, pero no sé cuál es y tengo que proceder a encontrarlo. También tengo que encontrar un subespacio cíclico que me sirva para candidato a J1. Ese subespacio cíclico no es único. La descomposición minimal no es única. Pero sí es único, lo que son únicos son los factores invariantes, las dimensiones. Entonces vamos a buscar un generador para ese primer subespacio invariante cíclico, que como os digo puede haber varios. Bueno, primero consideramos el grado del primer factor invariante, que es el anulador. Y ahora buscamos un vector cíclico. ¿Sí? No un vector cíclico que genere todo el espacio, sino un vector cíclico que genere un espacio tan grande como sea posible, es decir, que genere J1. Lo que es J1 es un subespacio cíclico tan grande como sea posible. Como yo sé que ese subespacio cíclico puede tener como mucho dimensión de 1, pues voy a buscar un vector cualquiera de tal manera que él y sus iterados hasta completar d sub 1 vectores en total me den un sistema de vectores linealmente independientes. ¿Listo? ¿Cómo hago? De nuevo, ensayo y error. Es decir, eso va a pasar, excepto en el complementario de un número finito de subespacios. Tengo que estar muy de malas para que caiga ahí. Entonces empiezo con uno cualquiera, miro si obtengo vectores linealmente independientes, es calcular el rango de una matriz. Y una vez los tengo, pues ya tengo el J1 y el primer bloque de Frobenius. ¿Sí? Voy a tener una forma normal de Frobenius que es por bloques. El primer bloque pues va a ser el bloque de Frobenius que corresponde al polinomio anulador, al primer factor invariante. Ahora tengo que ir a por el segundo factor invariante. Para eso tengo que pasar al cociente. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero necesito completar la base que tenía de J1 hasta obtener una base de todo el espacio E. Y ahora puedo pasar al cociente y mirar el espacio cociente E sobre J1, donde tengo que una base son las clases de los vectores que he añadido que me formaban una base de un suplementario. Y mi endomorfismo phi me induce un endomorfismo en el cociente. Que toca entonces encontrar la matriz de phi barra, es decir, del endomorfismo inducido en el cociente, y el polinomio anulador de phi barra, ese va a ser el segundo factor invariante. ¿Cómo encontramos esa matriz? Bueno, no está difícil. Yo ahora tomo la matriz de phi en la base, voy a llamar la base B, que es la base que acabo de construir, que empiezo con E, phi de E, sigue hasta phi a la D1 menos 1 de E, y luego sigue con U1 hasta UN menos D. Bueno, entonces ahora veo cómo es esa matriz
y me voy a encontrar que esta matriz, pues primero, los primeros vectores de la base los envía en sí mismos y aquí tengo el primer bloque de Frobenius y aquí tengo ceros. Aquí tengo cosas que no me importan porque lo que me interesa es los vectores u, a dónde van a parar, despreciando los vectores e que van a parar al cero. Entonces aquí voy a tener la matriz de, perdonad que esto lo he escrito así, aquí voy a tener la matriz de phi barra en la base u, donde la base u es las clases de u1, un. Entonces, con esta cuenta sacamos la matriz de phi barra en la base u. ¿Cómo he completado? Me da igual, es decir, yo tenía un subespacio, tomo el suplementario que me dé la gana, puedo tomar vectores de la base canónica, siempre puedo completar una base, siempre puedo completar un sistema de vectores linealmente independientes hasta una base del espacio tomando vectores canónicos, y al final obtengo esta matriz que es más sencillita porque es una matriz de tamaño n-d1 por n-d1. Bueno, ahora que tengo esta matriz de phi barra, ahí calculo el polinomio anulador de esta matriz. Y una vez tengo el polinomio anulador de esta matriz, ya tengo el segundo factor invariante. Ahora, ¿qué necesito? Pues encontrar un espacio cíclico J2 que me sirva como segundo sumando en la descomposición y que tiene que verificar este espacio cíclico J2, pues que su polinomio anulador debe ser el segundo factor invariante. Por eso lo que voy a hacer ahora es buscar un vector que esté anulado por el segundo factor invariante evaluado en el endomorfismo phi. Y no quiero que ese vector esté en J1. Si está en el J1, pues de malas, no, porque yo quiero que el espacio que genere ese vector no se corte con J1 más que en el 0. Y quiero que ese vector pues genere un espacio cíclico de la dimensión suficiente, es decir, sea tan grande como sea posible entre todos los vectores que están anulados por el segundo factor invariante. Entonces tengo esta otra condición que de nuevo es una condición de independencia lineal. ¿Sí? Tengo que mirar si v, phi de v y hasta phi elevado a d menos 2 a d sub 2 menos 1 aplicado a v, o sea, los iterados de v me dan un sistema linealmente independiente por lo menos hasta llenar la dimensión que quiero. Si he encontrado estos, pues ahí estoy de buenas y ya he encontrado J2. J2 es el espacio cíclico generado por este V y a este ya le corresponde el segundo bloque de Frobenius F2. Ya tengo dos bloques de Frobenius. ¿Listo? Si con esto he llenado toda la dimensión y el tamaño de los dos bloques de Frobenius, pues me suma n, estoy ya de buenas. Si no es así, significa que puede haber más bloques de Frobenius. Ahora, ¿qué pasa si hay más bloques de Frobenius? Bueno, pues entonces tengo que seguir de forma recursiva. Mirad, ahora quiero algo que sea suplementario con J1 y con J2. Entonces tengo que sumar J1 y J2, formo un espacio más grande J, y tengo las bases de Frobenius para J1 y para J2 y extiendo eso hasta ahora una base de todo el espacio, ¿no? Pero ya tengo una base más grande que empieza por E y ahora aplico phi a E, luego V y aplico phi a V y ahora necesito algunos vectores más, U1, UN menos D1 menos D2. Estos son los que me interesan ahora. ¿De acuerdo? Y ahora me voy al cociente con la misma técnica anterior y calculo la matriz del endomorfismo inducido en el cociente, pero donde ya estoy despreciando todos los vectores de las dos bases de Frobenius que he calculado. Me queda una matriz más pequeñita y de nuevo el polinomio anulador de esta matriz va a ser el factor invariante siguiente, en este caso phi3. Vuelvo a hacer lo mismo
por acá, es decir, me vengo ahora a buscar un nuevo vector que esté en el núcleo de phi3 y que no esté en el espacio J, que sería ahora la suma de J1 y J2. Y que genere un espacio cíclico de dimensión suficientemente grande, en este caso el grado de phi3. ¿De acuerdo? Y eso me da J3. Sí, y un tercer bloque F3. Si no he terminado, vuelvo a empezar. J sería ahora J1 más J2 más J3. Tengo que añadir vectores hasta completar una base partiendo de las bases de Frobenius de sus tres subespacios y así hasta agotar la dimensión. Generalmente, pues salvo en casos patológicos, digamos, opuestos ad hoc, una o dos iteraciones son suficientes. Lo normal es que no haga falta iterar. Veamos un ejemplo que me lo encontré de casualidad porque pensaba que no era patológico y es, mira, de esta matriz C, pensaba que iba a ser cíclica, o bueno, que iba a ser de un endomorfismo cíclico y me equivoqué. Entonces yo la escribí a esta matriz y dije, bueno, vamos a ver cómo es el polinomio característico. ¿Veis? El polinomio característico pues tiene grado 4, que es el tamaño de la matriz, ahí está muy bien, pero resulta que el polinomio anulador es de grado más pequeño, es de grado 3. Esta x al cuadrado se convierte en solo una x aquí. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo el polinomio anulador, ¿sí? Pues anula la matriz. Bueno, entonces yo digo, bueno, entonces hay un J1 y el J1 tiene que ser de dimensión 3, porque el primer factor invariante, que es el polinomio anulador, es de grado 3. Bueno, pues entonces tomemos un vector cualquiera, por ejemplo el primer vector, y miremos los tres iterados del endomorfismo C. Entonces aquí al primer vector de la base canónica le aplico C tres veces, perdón, dos veces para tener tres vectores. Y veo que lo que obtengo aquí es una matriz de rango 3. Aquí he puesto la forma escalonada reducida para comprobar que el rango es 3. O sea, que estos tres vectores son linealmente independientes. Listo, tengo tres vectores linealmente independientes, tengo el primer bloque de Frobenius, ahora tengo que completar esta base de Frobenius de J1 hasta una base de el espacio de dimensión 4. Digo, bueno, pues voy a aprovechar y le voy a añadir pues el último vector de la base canónica a ver si hay suerte. Le pongo el último vector de la base canónica aquí a la derecha, miro el rango de esta matriz y me da 4. Ah, perfecto, entonces este vector va bien. Vale, entonces voy a mirar cómo es la matriz del endomorfismo C visto en esta base. Entonces para eso tengo que ver pues la matriz de cambio de base de esta base a la base canónica, luego la matriz C y luego devolverme a esta base. Y veo cómo me da la matriz y veis aquí arriba, esta parte de arriba a la izquierda es el primer bloque de Frobenius, ¿no? Lo que os había dicho que nos tendríamos que encontrar aquí. Aquí tengo el bloque de Frobenius. ¿Sí? Abajo tengo tres ceros. A la derecha lo que tengo arriba no me importa, no me da información. Y abajo tengo un 0. Ah, qué bien, eso significa que la matriz del morfismo inducido en el cociente es la matriz 0. El morfismo inducido en el cociente es 0. Vale, entonces, ¿cuál es el polinomio anulador de la matriz 1 por 1, 0? El polinomio es x. Y la forma de Frobenius pues simplemente es la propia matriz 0 y necesito una base de Frobenius, ¿sí? Para un suplementario. Pues ¿qué necesito? Necesito un vector que esté aniquilado por el polinomio x evaluado en phi, o sea, un vector que esté en el núcleo de, perdón, ahora no es phi, sino c, un vector que está en el núcleo de c. Aquí me calculo un vector, me calculo el núcleo de c que está generado por estos dos vectores. Y digo, ah, pues voy a probar uno de ellos cualquiera, a ver si es linealmente independiente con los anteriores que formaban la base de Frobenius de J1. Esto me da rango 4, así que sí. Ah, perfecto, qué bien. Entonces aquí tenéis la conjugación. Mirad, cambio de la base
de Frobenius a la base canónica, luego la matriz C y luego volver a la base de Frobenius, me tiene que dar aquí la forma normal de Frobenius, donde tengo el primer bloque, bloque de Frobenius, y el segundo bloque de Frobenius, que es simplemente un 0. ¿De acuerdo? Y así es que se calcula pues la forma normal de Frobenius. Puede ser un poco pues engorroso a veces calcular las bases de Frobenius, pero no es en realidad muy difícil. Muy bien, hasta aquí este video.